Hola. Somos Historias de un Venado. El día de hoy les traemos historias para tener de fondo mientras estudias. El registro. A medianoche, cuando la casa se hunde en ese silencio áspero que solo conocen los insomnes, descubrí la radio. No era mía, ni de mis padres, ni de nadie vivo que pudiera reclamarla. La encontré en el cuarto del fondo, aquel que conservaba el olor a polvo y abandono de la casa de mi abuelo muerto. La radio estaba sobre una mesa coja, oscura como un carbón húmedo, adornada con un panel de madera que crujía al tacto. No tenía marca, ni antena visible, ni botones modernos. Solo una perilla en forma de diente ennegrecido y una bocina circular que parecía un ojo ciego. Esa noche, mientras la lluvia raspaba la ventana, la encendí por curiosidad. La estática estalló primero, un ruido sucio que se revolvía como un enjambre. Después, una voz. Una voz seca, como si la garganta que la producía se desmoronara de a poco. Registro de medianoche, nombres para el amanecer, y entonces comenzó a leer. Nombres. 12, 15, tal vez 20. Uno tras otro, pronunciados con una calma ritual. Eran nombres comunes al principio. Desconocidos, gente que no existía en mi mundo. Pero la voz los decía con una precisión quirúrgica, como si pulsara cada sílaba con un dedo helado sobre el corazón de alguien. Yo escuché aquello con una mezcla de aburrimiento y turbación hasta que, al final de la lista, la voz dijo: Diego Márquez. Mi nombre. Me quedé inmóvil, la boca abierta, el pecho contrayéndose como si me faltara aire. No supe si reír o apagar la radio o llamar a alguien. La lluvia seguía cayendo, pero afuera no se oía un alma. La casa dormía. Yo no. Pensé que era una casualidad. Que había miles de Diegos, y no todos sobrevivimos a estadísticas absurdas. Me dije que era una broma pesada de alguna estación clandestina. Que no debía preocuparme. Pero al amanecer, mientras desayunaba, apareció la noticia en el noticiero local. Un joven del barrio contiguo, Diego Márquez, había muerto en un accidente inusual, aplastado por la caída de un anuncio metálico suelto por la tormenta. No lo conocía. Nunca lo había visto. Pero el nombre estaba ahí, idéntico al anunciado. Pasé el resto del día con un frío en la espalda imposible de sacudir. La noche siguiente, impulsado por una mezcla de temor y atracción mórbida, regresé al cuarto del fondo. La radio estaba donde la había dejado, quieta, casi expectante. La encendí a medianoche, clavado frente a ella como quien mira un pozo oscuro. La estática volvió. La voz volvió. Los nombres volvieron. Y otra vez, al final. Diego Márquez. No dormí. No por miedo a morir, sino por miedo a creer. En algún punto de la madrugada, me convencí de que debía comprobarlo. Y al amanecer, revisé compulsivamente las noticias. Varias muertes. Nombres repetidos. Y otro Diego Márquez. Un señor de 50 años de una ciudad vecina, víctima de un derrumbe en su taller. Ese día, algo dentro de mí cambió. Comprendí que la radio no adivinaba, dictaba. Que lo que decía no era predicción, sino sentencia. Mi nombre no era coincidencia, era advertencia. La tercera noche, mis manos temblaban cuando giré la perilla. Pero había algo más. Una especie de magnetismo morboso, como si la radio respirara y me llamara por mi nombre aún antes de pronunciarlo. La voz recitó su letanía con la misma lentitud sepulcral. Yo contaba los segundos entre cada nombre. El sudor me ardía en la nuca. Y entonces llegó. Diego Márquez. Diego Márquez. 2 veces. El silencio que siguió fue más profundo que la noche entera. Me levanté de golpe, casi derribando la mesa. 2 muertes. 2 versiones de mí. 2 destinos. ¿No era la señal de que ya no había forma de escapar? Ese día, no esperé a las noticias. Fui hasta la escuela, pedí permiso para salir, tomé un bus al centro y me planté frente al registro civil. Quería saber cuántos Diego Márquez vivían en la ciudad. Pero mientras esperaba mi turno, noté que un hombre me observaba desde la fila de enfrente. Su ropa empapada de lluvia vieja. Sus ojos hundidos. Su piel tan pálida que parecía calentarse solo por estar cerca de los vivos. Me sonrió. Y supe que él también se llamaba Diego Márquez. No esperé a comprobarlo. Salí corriendo. Corrí hasta que el aire me ardió. Corrí sin saber a dónde, solo lejos. La cuarta noche no quería encender la radio. La odiaba. La temía. La necesitaba. A medianoche exacta, la perilla giró sola. La estática nació como un rugido. La voz brotó con un tono más grave, más ansioso, como si le costara mantenerse unida. Registro final, amanecer definitivo. La lista comenzó con un ritmo frenético. Los nombres llegaron atropellados, como si se desplomaran desde un abismo. Al principio reconocí a algunos. Compañeros de escuela, vecinos, profesores. Después, desconocidos.
Después, más nombres repetidos. Y al final Diego Márquez. Diego Márquez. Diego Márquez. 3 veces. La radio chisporroteó, y su bocina se expandió como un pulmón moribundo. La habitación se oscureció. Vi sombras moverse detrás de la puerta, como siluetas que esperaran turno. Y por primera vez, la voz abandonó la lista y me habló directamente. Ya no quedan más amaneceres. El piso vibró. Algo se arrastró por el pasillo, acercándose. La radio se abrió como una grieta y un humo frío comenzó a brotar, formando figuras que tenían mi rostro. 3 rostros. 3 cuerpos borrosos, idénticos a mí, alcanzándome con manos transparentes. Al amanecer, comprendí que no debía esperar la noticia. Que la noticia era yo. Y ahora escribo esto sin saber si sigo vivo o soy apenas una de las versiones convocadas por aquella voz. La ciudad está en silencio. El sol no ha salido todavía. Tal vez ya no le toca. La radio acaba de encenderse sola otra vez. Y la voz no da nombres esta noche. Solo repite uno. El mío. Una y otra vez. Hasta que la oscuridad, obediente, empiece a levantarse. La intrusa. La descubrimos por accidente, como se descubren las desgracias reales. Sin intención, sin buscar nada, solo hurgando en la memoria familiar como quien remueve cenizas y encuentra un hueso que no debería estar ahí. Todo empezó un domingo por la tarde, en la casa de mis padres. Mi madre había decidido digitalizar los álbumes viejos porque, según ella, la humedad ya estaba comiéndose los años. Mi hermano y yo hojeábamos las fotos amarillentas, riéndonos de los peinados ochenteros, de la ropa heredada y de las poses torpes. Era una tarde normal, silenciosa, tibia. Hasta que vimos esa foto. Era una imagen tomada en San Miguel, unas vacaciones que dimos cuando yo tenía 8 años. En la foto aparecíamos los 4. Mis padres, mi hermano menor y yo. Sonreíamos frente a una iglesia, el cielo azul lavado, las sombras cortas de mediodía. Todo era familiar, perfectamente archivado en mi memoria. Excepto por la chica que estaba detrás de nosotros. Una adolescente. Pelo negro hasta los hombros. Piel muy pálida. Vestido azul claro. Mirada fija a la cámara. ¿Quién es ella? Pregunté, sintiendo un nudo seco en la garganta. Mis padres se miraron, confundidos. No lo sé, respondió mi madre. Nunca la había visto. Nos reímos al principio. Dijimos que seguro era una turista que quedó capturada por accidente. Pero algo nos inquietaba. La chica estaba perfectamente centrada, como si perteneciera a la foto, como si hubiera posado con nosotros. Mi hermano amplió la imagen en el monitor y notamos un detalle que nos heló. Sus pies no proyectaban sombra. Esa noche, la dejé guardada en una carpeta aparte. No podía sacármela de la cabeza. Había algo extraño en su expresión, una calma que parecía ajena al mundo. Y aunque intenté dormir, me quedé despierto hasta tarde, mirando el techo, escuchando los ruidos pequeños de la casa. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, revisé nuevamente la foto. La chica estaba más cerca. Antes estaba a unos pasos detrás de nosotros. Ahora aparecía justo detrás de mi hermano, como si hubiese dado un paso adelante durante la noche. Llamé a mi hermano. ¿Editaste la foto? ¿Estás loco? Ni la he tocado. La revisamos juntos. No había marcas de edición, ni archivos duplicados, ni nada que explicara el cambio. Esa misma tarde, revisamos todas las fotos del álbum de ese viaje. En las impresas, la chica no aparecía. Pero en la digitalizada, su figura se había desplazado varios centímetros hacia adelante. Su rostro seguía inexpresivo, pero su mirada ahora parecía clavada en mí. Decidimos revisar otras carpetas escaneadas. Nada. Hasta que llegamos al álbum del cumpleaños de mi hermano, de ese mismo año. En la segunda foto, en la esquina inferior izquierda, se veía un borde azul celeste. Hicimos zoom. Era el hombro de la chica. En otra foto, se veía parte de su cabello. En otra, su mano apoyada en una mesa en la que jamás había estado. En otra, un reflejo en la ventana. Su rostro inclinado, observándonos. Mi madre se puso blanca cuando lo vio. No quiero seguir, dijo. Esto no está bien. Pero ya era tarde. Habíamos abierto la puerta. Con los días, su invasión se volvió más agresiva. En la foto del viaje, ya no estaba detrás de mi hermano. Ahora estaba entre mis padres y yo, como si siempre hubiese sido parte de la familia. Su expresión seguía inmóvil, pero sus ojos parecían más oscuros, como si algo dentro de ella se despertara foto por foto. Revisé otra carpeta, fotos de hace 3 años. Ahí estaba, desenfocada, de espaldas, caminando entre la gente. En fotos de mi graduación. En la segunda fila de asientos, mirando hacia mí. En un retrato familiar del 2010.
completamente visible, sonriendo suave, inclinada hacia la cámara como si la foto hubiese sido suya. Cada día aparecía en más recuerdos. Como un fantasma que recuperaba territorio. Como alguien que quería recordar algo o que quería que nosotros la recordáramos. Una noche, ya obsesionado, decidí revisar las fotos más antiguas. Las de mis abuelos. Las que jamás habíamos digitalizado, las que estaban guardadas en cajas con olor a tiempo muerto. Entre ellas encontré una foto en blanco y negro. Una escena de campo. Mis abuelos jóvenes, recién casados, posando frente a su primera casa. Y a la derecha, aunque borrosa, aunque casi borrada por el sol, estaba ella. El mismo vestido, el mismo pelo, la misma postura, la misma ausencia de sombra. Mi corazón se detuvo. No era una chica de los 90. No era alguien de nuestra época. Era una presencia que llevaba décadas siguiéndonos. Una presencia que había sido borrada una y otra vez y que ahora estaba regresando. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un golpe dentro de mi cuarto. Me levanté, encendí la luz, y vi lo imposible. La radio digital mostraba la imagen más reciente que había revisado. La foto de mis abuelos. Y en el centro, donde antes no había nadie, ahora la chica estaba más clara, más sólida, como si estuviera saliendo del velo de la imagen. Mi respiración se cortó. La pantalla parpadeó. Otra foto apareció. La de mi familia en San Miguel. Ella estaba justo a mi lado, rozando mi hombro. Parpadeó otra vez. Una imagen nueva. Una que jamás tomamos. Una foto de mi cuarto, tomada desde la esquina. Yo aparecía dormido en mi cama. Y junto a mí, inclinada sobre mi rostro, estaba ella. Sonriendo. La pantalla se apagó sola. Pero esa sonrisa quedó grabada en la oscuridad, respirando conmigo. Desde entonces no tomo fotos. No permito que me tomen ninguna. No abro las carpetas antiguas. Pero cada cierto tiempo, mi celular vibra en la madrugada. Un mensaje sin remitente. Una imagen adjunta. Y siempre es lo mismo. Una foto mía. Y ella, cada vez más cerca. La hora que no coincide. Trabajo en la morgue del distrito desde hace 9 años. 9 años de silencio frío, de luces blancas temblando sobre cuerpos rígidos, de conversaciones murmuradas entre vivos que cuidan muertos. Creía haberlo visto todo. Creí haberme acostumbrado a las sombras, a los ruidos del metal, al olor espeso del formol. Hasta que llegó él. Era un hombre de unos 40 años, cabello oscuro, rostro alargado, y un gesto tan sereno que parecía dormido. Lo encontraron en una carretera solitaria, sin signos de violencia, sin heridas visibles. Solo muerto. Lo ingresamos como NN, a falta de identificación. Un caso más en una noche más. Lo dejamos en la cámara 4, tercera bandeja. Todo normal. Pero a las 3 de la mañana, mientras revisaba papeles en mi escritorio, escuché un sonido. No un golpe, no un derrape metálico. Un crujido. Como el de un cuerpo que abandona la postura en que fue depositado. Fui con el corazón acelerado, pensando que quizás dejé mal una bandeja, que tal vez un cadáver se había deslizado por error. Pero cuando abrí la puerta de la cámara, mis manos se quedaron heladas en el aire. El cadáver estaba sentado. La sábana blanca caía sobre sus piernas, y su espalda estaba erguida, rígida como una columna. Sus ojos, abiertos. Su rostro, inexpresivo. Me miraba como si hubiera estado esperándome. Y entonces habló, con una voz seca, como hojas que se quiebran. ¿Qué hora exacta morí? Sentí el peso de la pregunta hundirse en mi pecho. Tartamudeé. A las 2:18 de la madrugada. Sus ojos, 2 pozos de vidrio muerto, se contrajeron apenas. Se tensó, como un animal que escucha un ruido desconocido. Luego, sin decir nada más, se dejó caer lentamente, acostándose de nuevo con una suavidad imposible. Volvió a su posición, como si nunca hubiera despertado. Corrí fuera de la cámara. Me encerré en la oficina. Pasé el resto del turno rezando, temblando, esperando que amaneciera. Prometí no contarlo a nadie. Pero al día siguiente, a la misma hora, ocurrió otra vez. ¿Qué hora exacta morí? 2:18. Se tensó aún más. Su respiración, debería ser imposible, pero respiraba, se volvió rápida, casi agitada. Lo vi llevarse una mano al pecho, como si el recuerdo de su muerte lo desgarrara desde dentro. Después volvió a acostarse, como un reloj macabro que se apaga a voluntad. La tercera noche intenté no ir. Pedí licencia. Me la negaron. La cuarta noche bebí café para no dormirme. La quinta, lo escuché antes de que hablara. El crujido de su columna acomodándose. Y cada vez, la misma pregunta. ¿Qué hora exacta morí? Comencé a dudar. ¿Era realmente 2:18? Revisé el informe. Revisé la bitácora.
Revisé la llamada del paramédico. Todo coincidía. Pero él no lo aceptaba. La séptima noche, cuando se incorporó, sus manos temblaban. Sus uñas, ennegrecidas, arañaron el borde de la bandeja. Esa no es la hora. Dime la verdad. Es la hora que tengo, susurré. Es la única. Lo vi torcer el rostro en un gesto que no sé si fue dolor, furia o terror. Fue la primera vez que pareció vivo. Demasiado vivo. No moría a esa hora. No moría así. No moría y sus palabras eran un lamento que parecía venir de un pozo profundo. Entonces, tragué saliva. ¿A qué hora murió? Sus ojos se clavaron en los míos. Dímelo tú. No sé. Dímelo. Y su grito rebotó en el metal de la cámara como un trueno que desgarraba el silencio. Después cayó de lado, sin vida otra vez. Y a partir de entonces, las noches se volvieron insostenibles. Porque ya no hacía una sola pregunta. ¿Quién estaba conmigo? No lo sé. ¿Por qué no recuerdo? No sé. ¿Por qué sigo aquí? No sé. ¿Qué me pasó? No sé. Cada respuesta lo alteraba más. Su cuerpo se arqueaba, sus manos se crisparon, sus ojos parecían hundirse en sí mismos. No era un alma buscando paz. Era un hombre atrapado en el instante más oscuro de su vida, repitiéndolo, desmenuzándolo, intentando reconstruir un final que no entendía. Una noche, mientras se agitaba, escuché un chasquido. Un hueso de su cuello se fracturó bajo la tensión. Y aún así siguió moviéndose. No fue a las 2:18, murmuró. ¿Por qué dices eso? Porque estaba despierto. ¿Despierto? Yo escuché mi muerte. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué escuchaste? Me observó con un terror tan profundo que me sentí parte del crimen. Escuché una voz que dijo mi nombre. Y después silencio. ¿Una voz? Tu voz. El aire desapareció de mis pulmones. Retrocedí, tropezando con la bandeja de al lado. Eso es imposible. No te conocía. Nunca te había visto. Sonrió. Una sonrisa rota, torcida, que no pertenecía al mundo de los vivos. No me viste. Pero estuviste ahí. A las 2:18. Yo estaba aquí, trabajando. No. Estoy diciendo la verdad. Tú me diste la hora. La cámara se volvió más fría. Demasiado fría. Esa noche no volvió a acostarse. Se quedó sentado, mirándome, repitiendo una y otra vez. ¿Qué hora exacta morí? ¿Qué hora exacta morí? ¿Qué hora exacta morí? Me tapé los oídos. Grité. Le supliqué que se callara. Pero su voz, cada vez más hueca y más rabiosa, llenaba el cuarto. No lo soporté. Salí corriendo de la morgue, dejé las luces encendidas, dejé el registro abierto. Fui directo a mi auto y manejé sin rumbo hasta que la madrugada comenzó a palidecer. Cuando llegué a casa, el celular vibró. Una notificación. Una llamada perdida. Del número de la morgue. A las 2:18 am. Mi cuerpo se detuvo. Las manos me temblaron. Luego llegó un mensaje con una sola línea. No es la hora correcta. Desde entonces, no he vuelto a trabajar. No me acerco a la morgue. No paso cerca del distrito. Pero sé que en la cámara 4, tercera bandeja, él sigue sentado, esperando que vuelva a decirle la hora. Y sé que tarde o temprano tendré que regresar. Porque a las 2:18, yo también escuché mi nombre. Los tres que llegaron antes. Nunca olvidaré el instante en que el bosque decidió separarnos del resto. Éramos tres. Mateo, Iván y yo. Caminábamos con el grupo del campamento de verano por el sendero principal, siguiendo las risas, el crujir de las mochilas y las instrucciones del guía. Era una excursión común, nada especial hasta que lo vimos. Un paisaje imposible. No era un claro, ni una simple pausa del bosque. Era como si la luz hubiera descendido con un propósito propio. Los árboles se abrían con una delicadeza casi ritual, dejando al descubierto un valle diminuto donde el sol parecía descansar sobre la hierba como un animal tibio. Había un olor dulce, remoto, como si la tierra estuviera recién nacida. Nos detuvimos. No sé quién fue el primero en dar un paso hacia adentro, pero una vez que cruzamos ese umbral, el resto del mundo pareció perder su fuerza. Escuchábamos el murmullo del viento como si viniera desde muy lejos, como si los sonidos conocidos se hubieran quedado atrás. Regresemos, dijo Mateo al fin. Nos estamos quedando atrás. Y tenía razón. Al salir del claro, el bosque volvió a su forma habitual. Recuperamos el sendero, o eso creímos. Caminamos siguiendo la dirección que recordábamos, pero no encontramos a nadie. Ni voces. Ni huellas. Solo un silencio espeso. Seguro ya regresaron al campamento, dijo Iván, tratando de que su voz sonara firme. Decidimos caminar de vuelta.
El sendero parecía conocido, pero a cada paso me invadía la sensación de que el bosque respiraba distinto. Cuando llegamos al campamento de verano, el corazón se me paralizó. No había nada. El lugar donde deberían estar las cabañas, las fogatas apagadas, el comedor improvisado era un terreno vacío, un claro de tierra húmeda, como si nadie hubiera puesto un pie allí en toda la historia del mundo. No había rastros de construcción, ni huellas, ni basura dejada por descuido. Nada que atestiguara que un campamento había existido allí. Nos equivocamos de ruta, susurró Mateo. Pero lo dijo sin creerlo. Nadie habría confundido ese lugar. El bosque se cerró sobre nosotros con una calma que no parecía natural. Los días comenzaron a caer como piedras. Esperamos a que el campamento reapareciera, o que alguien viniera a buscarnos. Nadie llegó. No existía el grupo. No existía la excursión. Éramos solo nosotros y un bosque que parecía vigilarnos. Sobrevivimos como pudimos. Agua de los arroyos, vallas, raíces. Construimos un refugio precario donde debería haber estado nuestra cabaña asignada. Pero el tiempo se deformó. Los días eran largos como heridas abiertas, las noches breves y densas, como si el cielo no quisiera mostrarnos sus estrellas. El bosque cambiaba. A veces creíamos oír pasos, pero nunca eran humanos. A veces despertábamos con marcas en la tierra, como si nos hubieran rodeado mientras dormíamos. Perdimos la noción del tiempo. No sabíamos si habían pasado semanas o meses. Los cuerpos crecían, se endurecían, pero el espíritu se marchitaba lentamente. Hasta que encontramos la estructura. Era apenas un marco de madera, viejo, húmedo, hundido en la tierra. Lo reconocimos de inmediato. Era la base de lo que algún día sería una de las cabañas del campamento. Eso nos dio una certeza cruel. El campamento existía pero no aún. Y nosotros estábamos atrapados en un tiempo anterior a su nacimiento. Años después, porque sí, sobrevivimos años, encontramos algo enterrado cerca del sitio donde debería estar el comedor. Lo vimos sobresalir de la tierra. Un cuaderno de tapas duras, empapado por la humedad del bosque. Lo abrimos con manos temblorosas. Las primeras páginas eran ilegibles, pero luego comenzaron a aparecer palabras. Fechas. Notas rápidas. Y finalmente, un título escrito con letra apurada. Registro de desaparición. Los 3 extraviados eran nuestros nombres. Cada página relataba una búsqueda infructuosa. Cómo el campamento entero había recorrido el bosque en nuestra época, sin hallarnos jamás. Cómo sospechaban que nos habíamos desviado del sendero. Cómo el caso quedó archivado. La última entrada tenía una frase que heló mi sangre. Los 3 murieron en el bosque. Se hallaron sus restos cerca del futuro comedor. Esto es imposible, murmuró Iván. ¿Cómo? ¿Cómo pueden saberlo si seguimos vivos? Respondió el bosque por nosotros. Porque esa misma tarde, siguiendo un hilo de terror que no podíamos frenar, excavamos donde el diario mencionaba. Y los encontramos. 3 esqueletos, arrugados por el tiempo, con restos de ropa que habíamos usado ese primer día. Nuestros huesos. Nuestros cráneos. Nuestros cuerpos reducidos a reliquias de un destino ya consumado. Mateo cayó de rodillas, sin poder respirar. Iván retrocedió como si hubiera visto al diablo. Yo solo pude mirar las cuencas vacías de mi otro yo. Entonces comprendimos la verdad total. El bosque no nos desvió. Nos reubicó. Nos llevó al tiempo en que el campamento no existía para darnos exactamente el final que siempre había sido nuestro. Habíamos nacido muertos desde el instante en que pisamos aquel claro hermoso. Ahora escribo estas últimas líneas en hojas que he encontrado desperdigadas, con tinta improvisada, sabiendo que nadie las leerá en el tiempo correcto. Nuestras fuerzas se agotan. El bosque no necesita apresurarse. Ya sabe cómo terminamos. Escucho pasos. Los mismos pasos que dimos la primera vez. Los nuestros. La otra versión de nosotros, todavía joven, todavía viva, se acerca desde entre los árboles. Quisiera gritarles que no miren el claro, que no se detengan, que no se maravillen con la luz imposible. Pero sé que no me escucharán. El bosque ya eligió. Y el sendero que dejamos atrás nunca vuelve a aparecer. Carne fresca. Mi nombre es Damián, y hasta hace unos meses trabajaba en la carnicería La Providencia, un local pequeño, de paredes descascaradas, con un letrero rojo que parpadeaba cuando quería. Era el único empleo que había encontrado después de dejar la escuela, y aunque el olor a sangre y grasa pegada me mareaba al principio, uno termina acostumbrándose a casi todo. El dueño era Rogelio, un hombre de voz ronca, manos enormes y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. En el barrio lo respetaban. Todos decían que tenía el mejor producto, que su carne era suave, tierna, imposiblemente fresca.
Yo lo veía trabajar todos los días con precisión quirúrgica, cortando, separando, moliendo. Nunca hablaba más de lo necesario, nunca bromeaba, nunca se equivocaba. Un hombre perfecto para su oficio. Demasiado perfecto. Mi trabajo era barrer, acomodar, cargar cajas, manejar la picadora de carne cuando había mucho flujo de clientes. Al principio todo era normal, o eso me parecía, hasta que llegaron los olores. Un día, mientras limpiaba la cámara fría, percibí un aroma extraño, dulce, nauseabundo, escondido detrás del olor normal de la carne. Venía de una caja cerrada con un candado. Rogelio me dijo que no la tocara, que era carne especial para un cliente importante. Su voz firme no dejaba espacio para preguntas. No insistí. Pero algo en mí comenzó a despertar, como un perro que olfatea un rastro invisible. El primer signo evidente llegó una semana después. Estábamos preparando salchichas. Yo molía costales de carne mientras Rogelio se encargaba de añadir condimentos y llenar las tripas sintéticas. Todo iba normal, hasta que una mezcla cayó al suelo cuando intenté mover una bandeja demasiado pesada. La masa roja se desparramó y algo sobresalió. Un trozo de hueso. Muy pequeño. Más delgado que el de un animal. Me agaché para recogerlo y sentí como el corazón me golpeaba el pecho. No era un hueso de res, ni de cerdo, ni de pollo. Era demasiado delgado, demasiado suave, demasiado humano. Rogelio se giró y me vio con el fragmento en la mano. Es cartílago de res, dijo sin pestañear. Pero su mirada me perforó. Sabía que no esperaba que le creyera. Supo, en ese instante, que yo había notado la diferencia. Esa noche casi no dormí. Los siguientes días me dediqué a observar. A escuchar. A fingir que nada me inquietaba. Rogelio parecía tranquilo, pero sus ojos me revisaban como si yo fuera un animal que empieza a escapar del corral. Comencé a ver otros detalles. Algunos cortes tenían textura demasiado suave. La carne molida tenía un olor extraño, metálico, que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. Los jamones venían en bloques sin etiqueta, y Rogelio nunca permitía que los abriera. Una madrugada, cuando salí a tirar cajas al contenedor trasero, vi algo que me heló la sangre. La camioneta de Rogelio estaba abierta. Dentro, envuelto en bolsas negras, había algo con forma humana. Un brazo sobresalía ligeramente. Pude ver la curva de los dedos. Retrocedí de inmediato, y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Rogelio. Curioso, ¿no? Dijo con una voz tan tranquila que me hizo temblar más que si hubiera gritado. No pude responder. Él cerró la camioneta con calma, como si guardara herramientas de jardinería. La curiosidad mata, Damián. Y tú tienes demasiada. Sentí un nudo en la garganta. Supe que, desde ese momento, yo también era carne para él. Mi plan fue simple. Huir. Esperar a que Rogelio se distrajera, salir corriendo, pedir ayuda. Pero el miedo había masticado mi voluntad. Me movía lento, inseguro, como si ya estuviera atrapado en su cuchilla. A los 2 días ocurrió lo inevitable. Rogelio me pidió que lo ayudara a bajar unas cajas a la cámara fría. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic que sonó a sentencia. He notado que estás inquieto, dijo él, mientras se acercaba al gancho de carnicero. Y no puedo permitir distracciones. Yo no voy a decir nada, logré balbucear. Rogelio sonrió, esa sonrisa sin alma que siempre había fingido humanidad. Lo sé. Nadie dice nada cuando está muerto. Salté hacia la puerta. Él me atrapó por la espalda. Sentí el filo rozarme el cuello. Forcejeamos. Golpeé con el codo, con el hombro, con todo lo que tenía. La sala metálica se llenó de gritos, respiraciones cortadas y el eco de mis propios pasos desesperados. Logré soltarme. Corrí hacia el congelador. No sé por qué fui hacia ahí, quizá instinto, quizá desesperación pura. Rogelio me siguió como un lobo. Lo escuchaba detrás de mí, seguro, firme, sin acelerar. Sabía que yo estaba atrapado. Me lancé al interior del congelador y cerré la puerta por dentro. Oscuridad. Frío. Mi respiración formaba nubes que se deshacían en el aire helado. Rogelio golpeó la puerta desde fuera. Vas a morir ahí dentro, Damián, dijo con calma, como quien explica un procedimiento médico. Pero no te preocupes. No te desperdiciaré. Serás excelente carne molida. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando, rezando, golpeando la puerta sin esperanza. El frío mordía cada dedo, cada articulación. Pensé que iba a morir, que Rogelio tenía razón. Entonces escuché sirenas, golpes, voces. Alguien abrió la puerta. Perdí la conciencia. Desperté en el hospital. La policía había recibido una denuncia anónima sobre la carnicería. Cuando llegaron, encontraron a Rogelio intentando huir. El resto está en los informes.
bolsas, restos humanos, productos mezclados con partes de cuerpos. Un rastro de horror acumulado durante años. Pero hay algo que nadie ha podido explicar. La denuncia llegó desde un teléfono público a nombre de Damián, con mi voz, a la misma hora exacta en la que yo estaba encerrado en el congelador, sin poder hablar con nadie. La policía cree que es algún error en el registro. Pero yo sé lo que escuché cuando recuperé la conciencia. Una voz susurrándome al oído, helada como la cámara donde casi morí. No era tu turno todavía. Pero él volverá a tener hambre y cada noche, al cerrar los ojos, escucho el sonido insistente de la picadora de carne, girando, esperando. La edad del bosque. Nunca quise cumplir 20 años en San Hilario del Monte. En mi pueblo, la edad no es una celebración, es una sentencia. Lo aprendí desde niño, cuando mi abuela me decía en voz baja, mientras me peinaba frente al fogón. Si no encuentras esposa antes de los 20, el bosque te va a reclamar. Todos lo sabían. Nadie lo discutía. Así funcionaba San Hilario desde mucho antes de que la carretera llegara, desde antes de que hubiera luz eléctrica, desde antes de que cualquiera se atreviera a pensar en romper la costumbre. Lo llamaban el trato. Un pacto antiguo con una criatura que vivía en la espesura. El precio de la protección del pueblo. La forma de mantener lejos a los bandidos, a las sequías, a las plagas, a la violencia. Cada veinteanero soltero era la ofrenda. Y a nadie le sorprendía que los padres casaran a sus hijos desde los 18. Yo no tuve esa suerte. Mi madre murió cuando yo era niño, y mi padre se fue a Estados Unidos sin mirar atrás. Me crió mi abuela, y nunca tuve nada que ofrecer a ninguna muchacha. Así que, mientras mis amigos se comprometían, yo veía mi destino acercarse como una sombra agazapada. Faltaba una semana para mi cumpleaños cuando la gente del pueblo comenzó a mirarme de reojo, a evitar mi saludo, a cerrar puertas cuando pasaba. No era odio, era vergüenza. O quizá miedo de encariñarse con alguien que ya tenía un lugar asignado entre las raíces del bosque. La noche anterior a mi cumpleaños, la policía comunitaria vino por mí. No tocó la puerta. Solo entraron. Mi abuela lloraba en silencio, sin oponerse. Uno de los hombres, don Eliseo, me puso una mano en el hombro. Hijo, el pueblo necesita paz. Y tú ya estás marcado. No quise gritar, ni pelear. ¿Para qué? Desde niño sabía que ese momento llegaría. Me ataron las manos y me llevaron hacia el bosque. Las antorchas iluminaban el camino como si el fuego temiera apagarse. El silencio era un manto espeso. Ni los grillos se atrevían a cantar. Tras caminar casi una hora, llegamos a la ceiba del lamento, un árbol viejo, enorme, cuyo tronco parecía una boca abierta. Ahí dejaban a los hombres. Ahí desaparecían. Ahí el bosque cobraba lo suyo. Me dejaron sobre la tierra, amarrado a una raíz. No dijeron nada. No se persignaron. Solo se fueron. Y me quedé solo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara la respiración. No era humana. Era profunda, húmeda, como si el suelo inhalara a través de miles de gargantas. Luego vinieron los pasos. No crujían ramas. No golpeaban la tierra. Caminaban dentro del bosque, como si fueran parte de él. Intenté moverme. Las cuerdas se hundieron en mi piel. La criatura apareció cuando la luna estaba encima de mí, silenciosa como un cuchillo. No tenía forma definida. Era humanoide y a la vez no. Alto. Delgado. Con articulaciones mal puestas. Sus ojos eran dos pozos negros que brillaban con un hambre antigua. Se agachó frente a mí. Me tocó la frente con una mano helada y larga, tan larga que parecía no terminar nunca. Y habló. 20 años. Su voz sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Eres mío. Sentí el alma romperse. Pero entonces, inesperadamente, la criatura olió mi pecho, mi cuello, mis manos. Y retrocedió. Tú no, susurró. Se quedó mirando mis ojos, como si buscara algo. Aún no eres mío. Aún no te han dejado vacío. No entendí. La criatura me observó largo rato. Tu pueblo me mintió. No te entregaron por destino sino por miedo. Se irguió, alto, torcido. Ellos me deben otro. Pero tú puedes marcharte. Mis manos quedaron libres. Las cuerdas se deshicieron como polvo viejo. La criatura se perdió entre las sombras. Yo corrí. Corrí con todo lo que tenía. No miré atrás. Cuando regresé al pueblo, el amanecer apenas se asomaba. Nadie dormía. Todos estaban reunidos en la plaza, mirando hacia el bosque con rostros tensos. Cuando me vieron aparecer, palidecieron. ¿Qué hiciste? Gritó don Eliseo, temblando. No tenías que volver. La criatura dijo que ustedes me entregaron por miedo. Era tu destino. Gritó alguien más. El pacto exige a los solteros. Traerás la ruina al pueblo.
Y entonces, la tierra vibró. El bosque gimió como un animal herido. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. La criatura emergió del borde de los árboles. No venía por mí, venía por ellos. La gente corrió. Pero el bosque, el mismo que los había protegido por generaciones, ahora los alcanzaba. Raíces que brotaban del suelo, ramas que atrapaban pies y manos, sombras que subían por los muros como agua negra. Yo solo observé. No tenía fuerzas para huir ni para ayudar. La criatura caminó entre ellos sin prisa. Señaló a uno, a otro, a otro. 3 hombres fueron arrancados del grupo. Todos estaban casados. Todos habían obligado a entregar a alguien más en su lugar. El bosque los tragó. El silencio volvió. La criatura se acercó a mí una vez más. El trato continúa, pero ahora es justo. Sus ojos eran 2 agujeros llenos de noche. Vivirás. Pero llevarás siempre mi marca. Cuando vuelvan a necesitar protección será tu turno decidir quién paga. Luego desapareció entre los árboles. Han pasado 3 años. San Hilario del Monte es un pueblo distinto. La gente camina rápido, evita el bosque, y a mí no me hablan. Soy el recordatorio viviente de que el pacto existe, de que la criatura observa, de que el bosque cobra. Cada noche escucho pasos bajo mi ventana. A veces, veo dedos largos asomarse entre las raíces de la ceiba del lamento. Me llama por mi nombre con su voz de hojas secas. Y sé que tarde o temprano, alguien del pueblo vendrá a pedirme que decida a quién entregar. Porque en San Hilario, todos saben una cosa. La protección del bosque jamás es gratis. El pasillo que no existía. La primera vez que vi el pasillo nuevo en mi edificio pensé que era una broma. Vivo en el 3er piso desde hace 8 años. Conozco cada grieta, cada mancha de humedad, cada puerta que cruje. El edificio no cambia. Está tan viejo que parece que cualquier toque podría hacerlo desmoronarse. Por eso, cuando vi aquel pasillo donde nunca antes había uno, supe que algo andaba mal. Era de madrugada. Bajé por un vaso de agua y pasé frente a la escalera. Ahí estaba. Un corredor largo, angosto, iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba como una vela agonizante. La pintura era distinta, más nueva. Las paredes lisas. Demasiado lisas. Me quedé quieto varios segundos. Respiré hondo. No debía existir. El 3er piso termina en una pared vieja color crema. Siempre ha sido así. Y sin embargo, ahí estaba el pasillo. Como idiota, avancé un paso. Sentí el piso más frío, más firme. Asomé la cabeza. Parecía no tener fin. Un corredor recto, largo como un túnel que no se decide por dónde terminar. Lo peor fue esa sensación. Las paredes. Las paredes me observaban. No lo puedo explicar bien, pero es como cuando sabes que alguien te mira desde la oscuridad, que te sigue con los ojos aunque no lo veas. El aire vibraba, respiraba conmigo. Y sentí un hormigueo en la nuca, como si ese pasillo ya me conociera desde antes. Retrocedí y me metí a mi departamento. Cerré con seguro. No pude dormir. A la mañana siguiente el pasillo ya no estaba. Solo la pared vieja, la misma de siempre. Me pregunté si había sido un sueño, un episodio raro. Pero mi vaso de agua seguía donde lo había dejado en el piso. No había sido un sueño. La segunda noche apareció de nuevo. Pero esta vez no estaba vacío. Al fondo, justo donde la luz parpadeaba, vi una silueta borrosa. No distinguía detalles, pero era humana. Alargada. Inmóvil. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la silueta se movió, apenas un paso, hacia mí. Tragué saliva y corrí de vuelta a mi departamento. Pasaron 3 días sin que el pasillo apareciera. Empecé a creer que me estaba volviendo loco. Pero la cuarta noche, el pasillo estaba esperando desde antes de que yo saliera. Y esta vez la silueta era más clara. Era un hombre. De mi altura. Mi complexión. Y estaba cada vez más cerca. Agarré el celular, apunté la luz al interior del pasillo y avancé un paso. Solo uno. No sé por qué lo hice. Sentí que tenía que verlo con mis propios ojos. Las paredes temblaron. Lo juro. Como si respiraran. Di otro paso. El hombre en el fondo dio también uno. En sincronía. Y pude verlo mejor. Tenía mi ropa. Mi postura. Mi forma de mover los hombros al caminar. Era yo. Mi doble avanzaba hacia mí desde el fondo del pasillo, con la cabeza ligeramente inclinada, como si quisiera asegurarse de que yo lo veía bien. Retrocedí. Él avanzó. Me volví para correr a mi departamento, pero el piso se movió bajo mis pies. Era como si el pasillo me jalara hacia adentro, como si la distancia detrás de mí se estirara. Logré llegar a mi puerta. Cerré. Apreté la espalda contra la madera. Escuché pasos. Del otro lado del corredor. Justo afuera. Pero no golpeó. No habló. Solo se quedó ahí, esperando. Dormí poco. Al amanecer tomé la decisión. Tenía que irme del edificio.
Empaqué lo básico, bajé por las escaleras y cuando pasé frente a donde estaba el pasillo, me detuve en seco. La pared tenía una grieta nueva, vertical, delgada, reciente, como si algo hubiera empujado desde adentro. Me fui sin mirar atrás. Esa noche me quedé en casa de un amigo. Me dejó dormir en el sofá sin hacer preguntas. Pero cuando la casa se quedó en silencio, escuché un sonido que me heló la sangre. Un paso lento, arrastrado en el pasillo del departamento. Me incorporé. El sonido volvía. Paso, paso, paso. Mi amigo dormía. La casa era pequeña. Alguien más caminaba allí. Me levanté, temblando, y abrí la puerta del pasillo. La luz estaba encendida. Y al final del corredor había un hombre de pie, dándome la espalda. Llevaba mi ropa, mi corte de cabello, mis mismas manos. Las reconocí porque tengo una cicatriz pequeña en el dedo índice. Él también la tenía. Giró la cabeza hacia mí. Despacio. Demasiado despacio. Tenía mi cara. Pero no mis ojos. Sus ojos estaban vacíos. Negros. Como dos agujeros profundos. Sonrió. La misma sonrisa que practico cuando alguien me toma una foto. Exacta. Perfecta. Ya no tienes a dónde ir, me dijo, con mi voz. Retrocedí. Él avanzó. Y entonces, detrás de él, el pasillo se estiró, se deformó, como si mi edificio completo hubiera nacido dentro del de mi amigo. Las paredes respiraban. Se abrían. Estaban vivas. Y comprendí algo. El pasillo no pertenece a un edificio. Me pertenece a mí. Me sigue. Me persigue. Porque lo que viene del fondo no quiere un lugar, quiere reemplazarme. Ahora estoy escribiendo esto encerrado en el baño mientras escucho que se acerca. No importa cuántas puertas cierre. Él siempre encuentra una grieta, un borde, una pared. Y cada vez que aparece, está un poco más cerca de mí. Creo que no tardará en abrir la puerta. Creo que cuando lo haga, yo seré quien quede dentro del pasillo. Observado. Perdido. Olvidado. Mientras él camina afuera, usando mi vida como si siempre hubiera sido suya. El fotógrafo. Tomaba fotografías de funerales desde hacía años. Era un oficio triste, pero estable. La gente quería preservar la despedida, congelar en papel los últimos gestos, los últimos rezos. Nunca me había cuestionado el trabajo hasta aquella tarde en que todo empezó a torcerse, como una sombra que se estira sin avisar. Había cubierto 3 servicios seguidos. 3 entierros distintos, 3 familias llorando por razones distintas. El cansancio me cayendo encima, pesado, como una mano helada en la nuca. Me encerré en mi cuarto oscuro, aquel al que apenas entraba un hilo de luz, y comencé a revelar los rollos, sumergiéndolos en químico mientras el silencio se espesaba. El olor familiar me dio cierta calma. Agité la cubeta, esperé el tiempo exacto y cuando finalmente levanté la primera tira húmeda, mi respiración se detuvo. Los muertos estaban de pie, no recostados en sus ataúdes, no inmóviles, no rígidos. De pie. En medio de los asistentes. Y mirando directamente a la cámara, mirándome a mí. Por un instante pensé que había arruinado la película, que algún doble efecto de exposición estaba trastocando las figuras. Me obligué a revisar más tiras. Una. Otra. Otra más. En todas, los difuntos estaban ahí, erguidos como si la vida los hubiese rozado nuevamente, pero con un detalle que me hizo estremecer hasta los huesos. Ninguno miraba a sus familias. Ninguno observaba la ceremonia. Todos, me observaban a mí. Sus ojos apagados, hundidos o entreabiertos, parecían tener una lucidez malsana, un filo consciente. ¿Qué demonios? Murmuré, intentando controlar el temblor de mis dedos. Entonces vi el reverso de una fotografía. Alguien, algo, había escrito con una letra fina, temblorosa, casi disuelta por el químico. Sabemos tu nombre completo. Las letras parecían recién trazadas. Me quedé paralizado. Nadie tenía acceso al cuarto oscuro. Nadie sabía que esas fotos estaban ahí. Nadie habría podido intervenir. Y entonces, como si la realidad quisiera darme un golpe definitivo, escuché algo detrás de mí. Un susurro húmedo, áspero, casi un gemido. Tu nombre, dijo la voz. Me giré de inmediato. No había nadie, claro. Solo las bandejas con químicos, la luz rojiza, la línea de fotos colgando, goteando un ritmo casi cardíaco. Pero el aire había cambiado de densidad. Estaba pesado, frío, cargado de un olor que no era químico sino a tierra removida, a tumba abierta. Intenté convencerme de que era el cansancio, de que todo tenía una explicación. Pero cuando enfoqué los negativos a contraluz, el horror se profundizó. En cada funeral, los muertos estaban un poco más cerca de la cámara. Un poco más cerca de mí. Como si hubieran caminado. Como si hubieran dado pasos entre una toma y otra. Lo peor vino cuando revisé la última foto del último rollo. No era una imagen del funeral.
Era una foto de mí, revelada con nitidez perfecta. Yo, dentro del cuarto oscuro. Yo, sin haber posado. Yo, con una expresión de terror que aún no había tenido. Y detrás de mí, medio emergiendo de la sombra, uno de los muertos levantaba el brazo en dirección a mi cuello. No tuve tiempo de gritar. Una mano, fría, rugosa, lodosa, me tocó desde atrás. No apretó, no estranguló. Simplemente me tocó, como quien confirma la presencia de un objeto. Un reconocimiento. Completo, murmuró la voz, más cerca de mi oído. Ahora lo sabemos completo. Corrí. Salí del cuarto oscuro dejando las fotos colgando, chorreando un agua que ya no parecía agua. Me encerré en mi cuarto, empujando el mueble contra la puerta. Pero el silencio del pasillo ya no era silencio. Algo respiraba allí afuera, con un ritmo irregular. Como si lo estuvieran aprendiendo. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la que vino después. Porque ahora, cada vez que cierro los ojos, veo nuevos funerales. Nuevos cuerpos. Y en cada uno de ellos, los muertos se levantan, se acercan a la cámara, avanzan un paso más hacia mí. Saben mi nombre completo. Saben mi casa. Saben mis hábitos. Y lo peor, lo verdaderamente insoportable es que en las últimas fotografías que aparecen en mis sueños, ya no se levantan solo los muertos que yo retraté. También estoy yo, de pie ante mi ataúd abierto, mirando a la cámara, mirándome avanzar. La ventana. Rentar aquel cuarto fue un impulso nacido de la necesidad. Estudiar lejos de casa, sin dinero y con horarios rotos, me obligaba a aceptar lo que hubiera. Y ese cuarto, aunque estaba en un edificio viejo, húmedo y con un olor persistente a madera mojada, era ridículamente barato. Tan barato que debería haber sospechado. El dueño, un hombre alto, flaco y pálido como una sombra, me lo advirtió con una cortesía helada. Las cortinas no se abren. No las toque. Están selladas por seguridad. No explicó más. Yo no pregunté. Solo asentí, temblando de sueño y con ganas de tener un espacio donde caer muerto después de clases. Así me instalé en aquel cuarto estrecho, donde la única ventana permanecía oculta tras unas cortinas negras, gruesas como mantas funerarias. No dejaban pasar ni un hilo de luz, ni el rumor de la calle, ni nada. Las primeras noches dormí sin pensar en eso. Pero la curiosidad se filtra como una gota en piedra, lenta e inevitable. ¿Por qué sellar una ventana? ¿Qué clase de seguridad lo exigía? Una madrugada, mientras estudiaba, escuché un sonido leve detrás de las cortinas. No era un golpe ni un roce. Era un murmullo. Como si alguien estuviera pegado al vidrio, murmurando palabras demasiado suaves para entenderse. Me acerqué. El sonido se detuvo. Pensé que estaba delirando. Que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de que algo esperaba al otro lado del velo de tela se clavó en mí. Pasé días intentando ignorarlo. No pude. Una noche, finalmente, decidí abrirlas. O al menos moverlas. Pero estaban fijas. Intenté con fuerza. No cedían. Ni siquiera se arrugaban. Era como si estuvieran adheridas directamente al vidrio o a lo que hubiera detrás. ¡Qué ridículo!, murmuré, buscando una excusa para justificar lo que iba a hacer. Fui por un cuchillo. Metí la punta bajo la tela. Empujé. La cortina cedió apenas 1 centímetro, lo suficiente para dejar pasar un aire tan frío que me heló los huesos. Un aire sin olor. Un aire muerto. Ese centímetro bastó para saber que algo estaba mal. La oscuridad que vi detrás no era normal. No era de noche. Era la ausencia pura, la negación de la luz. Como si la ventana no diera al exterior, sino a un agujero sin forma, un vacío que esperaba ser visto. Seguí empujando. El hilo de tela se rompió. Abrí un poco más. Y entonces escuché algo. Un suspiro. No mío. No desde mi espalda. Sino desde ese otro lado. Retrocedí, pero mi mano ya había rasgado demasiado. La cortina cayó a un costado, como si por fin hubiera sido liberada de su guardián. Y lo que quedó a la vista me arrancó un grito seco. No había edificio enfrente. No había calle. No había cielo. Ni estrellas. Ni noche. Ni nada. Solo un plano de absoluta negrura, informe, infinito, que se curvaba ligeramente como si estuviera vivo. Como si respirara con lentitud. Como si la ventana no fuera ventana, sino puerta hacia una oscuridad consciente. Al centro, 2 puntos se encendieron. No eran luces. No eran reflejos. Eran ojos. Abiertos desde siempre. Esperando que yo mirara. Por fin, susurró la voz, idéntica a la mía, emergiendo del abismo. Alguien abrió. Salté hacia atrás. Tropecé con la cama. El cuarto se estremeció, como si el edificio mismo hubiese temblado de miedo.
La oscuridad, ahora liberada, empezó a derramarse sobre el marco, lenta como aceite caliente, buscando la forma de entrar. Corrí a la puerta. No abrió. Golpeé. Nada. «Vas a ver lo que hay afuera», dijo la voz. Todos lo hicieron. Las luces del cuarto parpadearon. Una a una se apagaron, como si estuvieran siendo arrancadas. En la negrura creciente pude ver una silueta formarse al otro lado de la ventana. Era mi cuerpo. Mi postura. Mi rostro. Una copia exacta de mí, sonriendo con los ojos vacíos. «Déjame entrar», dijo. No sé cómo escapé. No recuerdo cómo logré salir del edificio, solo que cuando desperté estaba en la calle, a varios metros de distancia, con los nudillos ensangrentados y sin memoria del trayecto. Nadie volvió a ver al dueño. El edificio fue clausurado 2 semanas después. A veces, cuando cierro los ojos por demasiado tiempo, veo esa oscuridad de nuevo. Esa nada viva que observa. Que espera. Y juro, con el corazón helado, que escucho mi propia voz, desde algún lugar que no debería existir, diciendo: «Aún no has cerrado la cortina». El diario. Cada noche, el cuaderno despierta antes que yo. Lo sé porque, al abrir los ojos, siempre lo encuentro un poco más adelantado sobre mi escritorio, como si hubiera reptado algunos centímetros durante la madrugada. Yo lo conocí cuando limpiaba la casa de mi abuelo muerto. Estaba escondido dentro de un cajón sellado con cinta negra, acompañado por una nota que solo decía: «No lo abras». Quemarlo no sirve, pero la curiosidad es una enfermedad sin cura. La primera vez que hojeé el cuaderno, sus páginas estaban en blanco. Viejas, amarillentas, con un olor rancio que recordaba a tierra húmeda. Pensé que era uno de esos diarios inútiles que los ancianos guardan para anotar medicinas o amarguras. Lo dejé en mi escritorio, sin darle importancia. La misma noche comenzó todo. Me desperté a medianoche por un ruido seco, como un golpe contra madera. Encendí la lámpara. El cuaderno estaba abierto, a mitad de su espina, una página recién escrita que no existía antes. Era una letra fina, extraña, inclinada hacia la derecha. 3:12 am. Mujer. Nombre: Araceli R. Lugar: escaleras del edificio 24. Causa: caída violenta. Último pensamiento: no debí salir, me burlé de mí mismo. Seguramente lo había escrito mi abuelo. Una nota vieja. Una tontería. Pero la hora menos 3:12 am me intrigó. Era dentro de unos minutos. No pasó nada esa noche. O eso pensé. A la mañana siguiente, las noticias mencionaron un accidente fatal en un edificio cercano. Una mujer, Araceli Romero, había muerto al caer por las escaleras, sola, de madrugada. La hora estimada: 3:10 a 3:15 am. Tragué saliva. La noche siguiente me prometí no abrir el cuaderno. Lo dejé boca abajo, con un libro encima. Pero a las 00, un sonido suave me despertó. SHHHHSHHHH, como si pasaran una pluma sobre papel. Miré el escritorio. El libro había sido empujado a un lado. El cuaderno estaba abierto. Me acerqué temblando. 1:47 am. Vehículo. Hombre. Tomás V. Choque frontal. Hueso expuesto en pierna derecha. Muere desangrado, culpándose por no tomar el camino largo. Apreté los puños. No quería ser parte de esto. No quería saber si era real. Pero a las 2 am, una ambulancia cruzó la avenida con un aullido desesperado, y al amanecer apareció en las noticias. Un conductor llamado Tomás Velarde había muerto en un choque frontal. Hueso expuesto. Desangrado. Los detalles coincidían. Así pasaron los días. Cada noche, nuevas muertes escritas con precisión quirúrgica. Ni una sola fallaba. Algunas tragedias ocurrieron a metros de mi casa. Otras en ciudades vecinas. El cuaderno lo sabía todo antes. Y yo empezaba a sentir que el cuaderno no solo describía muertes. Las predijo. Las atraía. Los detalles eran tan minuciosos, tan íntimos, últimos pensamientos, sensaciones, temores, que parecían escritos desde dentro de la víctima en sus últimos segundos. Quise deshacerme de él. Lo tiré a un contenedor. Me fui a dormir tranquilo. Pero amaneció sobre mi almohada, abierto en una nueva página. A las 10:24 am, el dueño intenta ignorarme. A las 10:25 am, comienza a temerme. A las 10:26 am, comprende que ya es demasiado tarde. Lo lancé contra la pared. Lo pisé. Lo rompí. Las hojas se deshacían en mis manos, pero en cuanto las soltaba, regresaban a su lugar, completas, como piel regenerándose. Ese día decidí vigilarlo. Colocar una cámara. Grabarlo. A medianoche, la cámara tembló sola. La lámpara parpadeó.
El cuaderno se abrió sin manos y escribió una página nueva, letra tras letra que se formaba como costillas emergiendo de carne blanda. Cuando revisé la grabación, el archivo estaba corrupto. Solo se escuchaba una voz tenue, mi voz, susurrando. Despierta. Necesito que leas. Anoche, el cuaderno cambió. Ya no escribió muertes ajenas. Escribió 403 am. Hombre. Andrés Hernández Ferreira causa. Asfixia. No habrá testigos. Último pensamiento. ¿Por qué yo? Mi nombre estaba ahí. Escrito con una claridad gélida, como si mi muerte ya hubiese ocurrido. Como si yo fuera solo un eco intentando retrasar lo inevitable. Son las 3:52 am mientras escribo esto. El cuaderno está abierto frente a mí, esperando que termine. La tinta de la última frase comienza a alargarse, extendiéndose como una sombra líquida por las páginas. Está escribiendo de nuevo, sin que lo toque. Escucho un crujido en la oscuridad del pasillo. Creo que alguien acaba de entrar. El cuaderno acaba de completar la frase final. 403 am. Confirmado. No sé si cerrar los ojos. O si leer la página hasta el final donde, al parecer, ya estoy muerto. Bueno. Aquí termina el video. Muchas gracias por terminar de verlo, o escucharlo. Si les gustó suscríbanse y denle me gusta, así nos motivan a subir más videos. Gracias.